y conseguí uno de los peores trabajos de mi vida. El día de hoy les voy a hablar de cómo es trabajar en Dinamarca, mi experiencia laboral. Apenas llegué, empecé en la construcción. Mi primer trabajo fue demoliendo un techo y estuvo un poco duro. Era de madera la estructura y necesitábamos una sierra para cortarla. Y con el tiempo se calentaba y se doblaba. Había que sostenerla en una posición bastante incómoda. Debo decir que las medidas de seguridad estaban, pero había bastantes riesgos. Usábamos una barreta para las paredes. Ya hice un video hablando específicamente de cómo es trabajar en la construcción, pero hoy voy a hablar de cosas diferentes. No fue difícil de conseguirlo. En ese momento había varias oportunidades y estoy hablando de los mediados del 2021. Ibas a comprar al supermercado y te encontrabas con un conocido y te preguntaba si andabas necesitando trabajo. Y la modalidad era la siguiente. Era así como una subcontratadora y te mandaban a diferentes obras alrededor de Copenhague y a veces afuera. Si trabajabas bien, lo más probable es que podías ir completando toda la semana. Y hubo diferentes tipos de trabajo y algunos eran más tranquilos que otros. En unos tuve que usar la aspiradora todo el día y sacar restos de pintura de las ventanas. Esos te estuvieron bien. Pero después te tocaba otro que tenías que meter 200 placas de madera y terminabas de destruir. Así como levantar un piso. Y siempre eran los trabajos más básicos. Porque acá tienen empresas para todo. O sea, era muy raro que te den una herramienta para construir. Lo más común era la demolición y la limpieza, pero también tuve otros que eran demasiado tranquilos. El tiempo no se pasaba más y era bastante confuso a veces. No sabías cuándo tenías que darlo todo o tenías que hacerlo más tranquilo porque habían pasado cierta cantidad de horas. Acá la cultura laboral puede ser muy diferente a la de Latinoamérica. Es muy común que cambies de trabajo todo el tiempo y cuando le decís que te vas te dicen ok. No te preguntan si es porque conseguiste un trabajo mejor o por lo que sea. Están acostumbrados al constante cambio de personal. Voy a ir terminando con el relato de mi primer trabajo. La verdad que me cansó esa modalidad de tanta incertidumbre. A veces no te llamaban por una semana y en un momento estabas al lado de tu casa y en otro en la otra punta. Y a todo esto, por las dudas, estaba aplicando a mi segundo trabajo, que se trata del famoso delivery, que en esa época tenía tiempo de espera. Llegué a ingresar después de un tiempo y en ese momento completaba con la construcción. Era verano y en esa época es muy baja de demandas de pedidos. Igualmente quería tener esa opción por cualquier cosa que pasara. Y como me habían contado varios amigos que estaban trabajando en eso, se requería un tiempo de aprender las calles, los restaurantes, de cómo moverse. Quería tener la posibilidad de tener un plan B. Tuve el inconveniente que comenté en el video y sumado a que Bol empezó a mejorar, decidí darle una chance y mi plan B se convirtió en mi plan A. Al principio estaba ganando menos que en los meses anteriores, pero se instaló el frío y comenzó a subir la demanda y pude acomodar. Al principio me gustó mucho el trabajo de entregar comida y si se preguntan si hubiera trabajado de delivery en mi país, yo creo que no. Igualmente la situación es totalmente diferente. Este es un país bastante seguro, pero esperen allí que quiero aclarar algo que capaz se estén preguntando. ¿Por qué no fuiste directamente a trabajar de delivery y decidiste ir a la construcción? Que muy probablemente era más sacrificado. La razón es que era más fácil conseguir el contrato que se necesita para aplicar a la residencia y con Bolt no es posible. Como les contaba, al principio estuvo muy bueno trabajar entregando comida. Era como una especie de videojuego. Ibas armando estrategias en tu cabeza. Si agarro este pedido de este restaurante, capaz que me sale un doble. Si acepto este, probablemente en esa zona pueda conseguir otro. Pero después se empezó a acabar la diversión. Ya conocías muy bien la ciudad y se empezó a tornar todo muy repetitivo. Sumado a que tenías que trabajar a tiempo cortado. Y cuando te dabas cuenta era muy difícil organizar tu día. O sea, sí, tenías la libertad de trabajar cuando vos quieras. Pero esa misma libertad muchas veces te dejaba preso. Espero que se entienda lo que quiero decir. Y empezó a mejorar el clima y a bajar la demanda. Y era bastante difícil saber nuevamente si iba a poder pagar los gastos. Y
este país es bastante caro para vivir, sumado a que no te pagan vacaciones que suman bastante y si te pasa algo no tenés un seguro que te dé la compañía, o sea, tenés que pagarlo aparte y eso reduce un montón las ganancias, entre varias cosas más que conté en el video de Paul. Y tuve que comenzar nuevamente la búsqueda laboral y ya no era tan fácil como el año anterior y me llegó la oportunidad para trabajar en una empresa de alquiler de monopatines y bicicletas eléctricas. Iba con una van eléctrica manejando por toda la ciudad, cambiando las baterías y haciendo reparaciones a las bicicletas y a los monopatines. Y en este trabajo tenía un contrato 0 horas. ¿Y qué sería esto según Guille? Sería un contrato que no te asegura horas y vos decidís cuándo o no trabajar. Cuando hay turnos es genial, podés acomodarte como quieras tus horarios y más en esta empresa que tenía 3 turnos disponibles por día. Pero ellos contrataron muchos empleados para poder tener siempre la posibilidad de cubrir todos los turnos y redujeron la cantidad disponible y eran muy pocas las posibilidades, 1 o 2 por semana, y decidí que necesitaba buscar otro trabajo de nuevo donde desempeñar mis habilidades. Hay que tirarse flores como en el currículum. En este momento ya había una diferencia muy grande para encontrar uno. Me tuve que mover bastante. Trabajaba el día que podía en la compañía de bicis eléctricas y además seguía haciendo Bolt, pero no era suficiente y conseguí uno de los peores trabajos de mi vida. Y eso que he trabajado en varios que fueron bastante mal, pero este fue realmente uno de los peores. Y se trataba de una muy conocida empresa de paquetería. Ya me habían dicho que era difícil y llegué allí y era durísimo, extremadamente tóxico, extremadamente agresivo. No se imaginan cómo tiran los paquetes y después uno se pregunta por qué están todos rotos. Trabajé unos días allí y digo, necesito buscar otro de vuelta. Está bien que uno siendo inmigrante suele hacer los trabajos más difíciles, pero considero que todo tiene un límite, porque uno salió de su país para estar mejor. Y sí, la plata es importante, pero ¿a qué costo? Y encontré uno nuevo en un warehouse al norte de la ciudad. Preparábamos pedidos y la verdad que el trabajo estuvo bueno. Había muchos argentinos e hice muchos amigos. Conseguí este empleo a través de una consultora, que muchos van trabajando de empresa en empresa haciendo limpiezas, almacenes o diferentes labores y tienen oportunidades que son de trabajos más fijos o de temporada. Y el trabajo que me tocó a mí es poner productos que vienen a través de una cinta transportadora. Es bastante repetitivo, pero mucho menos duro que el trabajo anterior y el de la construcción. Y ese fue más o menos mis trabajos en Dinamarca. Y este fue otro video de Según Guille. Nos vemos en otra próxima nueva entrega. Chau, chau.